Fotógrafa y modelo, Lee Miller se convirtió en un símbolo de su época. El Museo de Arte Moderno presenta casi un centenar de imágenes que ponen en primer plano su principal característica, el surrealismo. Azar y rebeldía marcaron la obra de Lee Miller, en cuya mirada siempre aparecía la materia de los sueños. Nacida en 1907, la fotógrafa estadounidense fue más que una musa de artistas, magnates y coleccionistas. ¿Cuál sería el principal rasgo en sus imágenes? Algo que nunca dejó atrás Lee Miller es el sello del surrealismo. Efectivamente, con Man Ray tuvo su primer contacto con el mundo artístico de la fotografía y sí lo reconoce como su maestro. Siempre tiene como ese sello surrealista, particularmente en una cosa que ella llamaba imagen encontrada, que es este momento preciso en donde existe una imagen que capta el fotógrafo y que no puede planearse, pero que es como solamente el ojo de ese fotógrafo quien puede verla y dejar registrada esa imagen. Creo que ese sería como el sello distintivo de Lee Miller. Lee Miller, fotógrafa surrealista, se integra de una selección de los archivos del artista, clasificados y custodiados durante los últimos 38 años por su hijo, Anthony Penrose. El itinerario estético de Lee Miller es amplio. Técnica y composición brillan con sus propias luces y sombras. Vemos en esta exposición aquí en el MAM una evolución en las fotografías de Lee Miller. ¿Cómo está estructurada? Está dividida como en grandes núcleos. El primero tiene que ver con Man Ray, como la pareja creativa, porque es en realidad como el boom para Lee Miller, como su entrada ya importante y formal a la fotografía artística particularmente. Después está su tiempo en Egipto, que es además un momento interesantísimo porque como ella ni trabaja bajo las condiciones intelectuales de ningún grupo y de ninguna vanguardia, ni está trabajando para una revista todavía, es como el trabajo más libre que hace. Entonces, es una creatividad muy libre y muy para ella, ¿no? Y después, bueno, todo lo que tiene que ver con la guerra, que es un periodo muy, muy amplio, porque además ella, después de que termina la guerra, se queda también a fotografiar la liberación de los campos de concentración. O sea, le toca ver la devastación tremenda de la guerra y es en donde ella además reconoce que su profunda depresión, que tuvo durante muchísimos años, tiene que ver con lo que vio después de la guerra, ¿no? Y otra parte importante es los artistas y amigos, ¿no? Que son Leonora Carrington, Max Ernst, Picasso, Joan Miró, todo este grupo de intelectuales cuya amistad se vio interrumpida por el estallido de la guerra. El momento histórico se conjuga con un estilo que coloca a víctimas y sobrevivientes en atmósferas surrealistas, como esta famosa escena. Henry Moore dibuja a los refugiados en los andenes del metro londinense. Hay un cambio radical en la obra de Miller a partir del final de la guerra. Ella y el fotoreportero David E. Sherman de Times Life fueron testigos de momentos terribles de 1944. Aún así, hubo episodios con sentido del humor, como la serie de fotos en la bañera de Hitler. Ambos documentarían el incendio de la residencia del magnicida. Pero lo más terrible queda en primer plano: los antiguos celadores nazis golpeados por los prisioneros liberados, los cadáveres, los huesos y los hornos de los campos. En esta fotografía, Lee Miller se encontraba a tan solo 250 metros de la caída de una bomba, en la ciudadela de Saint Malo. Justamente, Lee Miller vive en una época de genios y de artistas geniales. Incluso Leonora Carrington, Picasso, se vuelven admiradores de Lee Miller. Sí. ¿Cómo es que ella se convierte en un símbolo en su época? Para ellos fue una artista y una fotógrafa muy reconocida, pero después ella se va a la guerra y cuando regresa cae en una enorme depresión y dice que ella ya no quiere fotografiar, solamente hace fotografías, por ejemplo, de Picasso y de Joan Miró, porque su esposo Roland Penrose hace una biografía importantísima de Picasso y es ella quien toma las fotos. Después de que ella muere, que es en el 77, su hijo, Anthony Penrose, sube al ático, encuentra el trabajo de Lee Miller y vuelve como a salir a la luz. Y ahora el archivo Lee Miller se ha encargado como de dar a conocer el trabajo de ella alrededor del mundo. Lee Miller, fotógrafa surrealista, se presenta en el Museo de Arte Moderno hasta febrero del próximo año.